Cuando esa niña descalza me miró con esos ojos llenos de lágrimas y me dijo, «Doctor, cure a mi madre aunque no tenga dinero», sentí como si 20 años de éxito profesional se desplomaran de golpe sobre mi escritorio de caoba importada. Era una tarde lluviosa de octubre en Xalapa, de esas que huelen a tierra mojada y café recién tostado. Acababa de terminar mi última consulta del día en mi clínica privada Cardiocentro Herrera, donde atiendo únicamente a los pacientes más pudientes de Veracruz. Mi secretaria, la señora Lupita, ya se había ido, y yo estaba revisando los ingresos del día cuando esta chamaquita de 8 años apareció como fantasma en mi consulta. «¿Cómo entraste aquí?», le pregunté molesto, sin levantar la vista de mis papeles. «La clínica está cerrada y necesitas cita previa». Pero ella no se movió. Ahí estaba parada, empapada por la lluvia, con su vestidito rosa desteñido y esos guaraches que ya habían visto mejores días. «Doctor Herrera, mi nombre es Paloma y vengo por mi mamá. Está muy enferma del corazón y dicen que usted es el mejor de todo Xalapa». Suspiré con fastidio. Después de tantos años construyendo mi prestigio, lo último que necesitaba era que cualquier persona se apareciera en mi consulta privada. «Mira, niña, aquí solo atendemos con cita previa y pago adelantado. Si tu mamá necesita ayuda médica, llévatela al hospital regional. Ahí atienden gente como ustedes». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, pero no me arrepentí. Así funcionaba mi mundo. Límites claros, reglas precisas y, sobre todo, distancia social bien marcada. Paloma no se inmutó. «Ya fuimos al hospital público, doctor. Dicen que mi mamá necesita una cirugía urgente del corazón, pero no hay lugar hasta dentro de 2 meses. Para entonces...» Su voz se quebró. «Para entonces ya se va a haber muerto». Algo en su tono me hizo finalmente levantar la vista. Sus ojos cafés me recordaron a alguien, pero no pude identificar a quién. «¿Cómo se llama tu mamá?» «María Elena Ramírez, doctor. Tiene 32 años y trabaja limpiando casas. Bueno, trabajaba hasta que le dio el infarto la semana pasada». El apellido me sonó familiar, pero tenía prisa por irme. Mi BMW me esperaba en el estacionamiento y había quedado de cenar con unos colegas en el restaurante más exclusivo de la ciudad. «Lo siento mucho por tu mamá, pero yo no puedo hacer nada. Mi consulta cuesta 5,000 pesos y la cirugía que necesita rondaría los 200,000. Si no tienen ese dinero...» «Doctor», me interrumpió con una madurez que no correspondía a su edad, «mi mamá dice que usted estudió medicina para salvar vidas, no para hacerse rico». Esas palabras me golpearon como bofetada, porque tenía razón, maldita sea. Hace 20 años, cuando inicié mi residencia en el hospital regional, mi motivación era completamente diferente. Pero la vida, las cuentas por pagar, el divorcio costoso, la presión social, todo eso me había convertido en alguien que había olvidado por qué estudié medicina en primer lugar. «Ándate ya, chamaca, no puedo ayudarte», le dije mientras guardaba mis documentos en mi maletín de piel italiana. Pero Paloma no se fue. «Doctor, ¿usted conoció a mi tío Javier?» Mi maletín se me cayó de las manos. Javier. Hacía años que no escuchaba ese nombre. Javier Ramírez había sido mi mejor amigo de la infancia, mi hermano del alma, mi cómplice en todas las travesuras del barrio de La Lagunilla donde crecimos juntos. Éramos inseparables. Él, 1 año mayor que yo, siempre protegiéndome de los niños más grandes, yo ayudándolo con las tareas porque se me daban mejor los números y las letras. «¿Javier Ramírez?», susurré. «Sí, doctor. Mi mamá es su hermana menor. Dice que usted y él eran como hermanos, que hasta se cortaron la mano para hacer un pacto de sangre cuando tenían como 12 años. El mundo se me vino encima. Javier, mi carnalito Javier, que murió a los 17 años en un accidente de motocicleta cuando trabajaba de repartidor para mantener a su familia. Recordé perfectamente el día de su funeral. Llovía igual que hoy, y yo estaba ahí parado frente a su ataúd, sollozando como no había llorado nunca. Recuerdo que su mamá, doña Esperanza, me abrazó entre lágrimas y me dijo: «Andrés, mijo, tú eres como otro hijo para mí. Prométeme que cuidarás de la familia de Javier como si fuera la tuya». Y yo le prometí. Con toda la sinceridad de mis 17 años, le juré por la memoria de mi mejor amigo que jamás abandonaría a su familia. «Paloma», le dije con la voz quebrada, «¿cómo está tu abuela Esperanza?».
Se murió hace 3 años, doctor, pero antes de morirse siempre nos contaba de usted. Decía que usted iba a ser un doctor muy importante y que nunca nos iba a olvidar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo había olvidado mi promesa, sino que había olvidado por completo a la familia de mi mejor amigo. Después de la muerte de Javier, me sumergí tanto en mis estudios que gradualmente perdí contacto con su familia. Conseguí una beca para estudiar medicina. Me fui a la capital. Me especialicé en cardiología. Regresé a Xalapa, ya convertido en un profesional exitoso, y poco a poco fui construyendo mi vida lejos de mis orígenes humildes. ¿Dónde viven?, le pregunté. En La Lagunilla, doctor. En la misma casita donde vivía mi tío Javier. Está muy fea ya, pero es lo único que tenemos. La Lagunilla, el barrio donde crecí, donde Javier y yo jugábamos fútbol en las calles empedradas, donde doña Esperanza nos preparaba quesadillas de flor de calabaza cuando llegábamos muertos de hambre de la escuela. Un barrio que ahora evitaba completamente, como si fuera un recordatorio incómodo de quien había sido antes. Paloma, necesito que me digas exactamente qué le pasó a tu mamá. La niña se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Estaba trabajando en una casa muy grande, en la colonia Ánimas. Estaba trapeando cuando de repente se puso muy pálida y se llevó las manos al pecho. La señora de la casa se asustó mucho y llamó a la ambulancia. ¿En qué casa estaba trabajando? No sé el nombre de la calle, doctor, pero la señora se llama Carmen. Es una señora mayor, muy elegante. Dice mi mamá que tiene un hijo doctor muy importante. El mundo se detuvo por completo. Carmen, mi madre. Paloma, ¿la señora Carmen tiene el apellido Herrera? Sí, doctor. Doña Carmen Herrera. ¿La conoce? La conocía. Era mi madre. Y ahora entendía por qué el apellido Ramírez me había sonado familiar cuando Paloma lo mencionó. Mi madre había contratado a María Elena como empleada doméstica y jamás me había dicho que era la hermana de Javier. Paloma, necesito que me lleves con tu mamá ahora mismo. Salimos de mi consulta bajo la lluvia. Ella subió a mi BMW sin hacer comentarios, aunque noté cómo observaba con curiosidad los asientos de piel y el sistema de sonido. Durante el trayecto al hospital regional, me contó más detalles sobre su vida. Vivían solas las dos. María Elena trabajaba limpiando casas desde que Paloma tenía 3 años. Nunca había conocido a su papá. Estudiaba en la escuela primaria Benito Juárez y soñaba con ser doctora como yo. ¿Por qué quieres ser doctora?, le pregunté mientras navegábamos por las calles empedradas de Xalapa. Porque mi mamá dice que los doctores son como ángeles que curan a la gente. Y yo quiero curar a mi mamá cuando sea grande. Sus palabras me partieron el alma. Aquí estaba una niña de 8 años con más claridad sobre el propósito de la medicina que yo después de 20 años de carrera. Llegamos al hospital regional y el contraste con mi clínica privada fue brutal. Los pasillos olían a desinfectante barato. Las paredes estaban descarapeladas. Había gente esperando sentada en el suelo porque no alcanzaban las sillas de plástico. Era exactamente como recordaba de mis años de residencia, pero ahora lo veía con ojos diferentes, con la perspectiva de alguien que había vivido en el lado privilegiado durante tanto tiempo. María Elena estaba en la sala de cardiología, conectada a un monitor cardíaco que pitaba constantemente. Cuando la vi, el aire se me escapó de los pulmones. Era idéntica a Javier. Los mismos ojos cafés, la misma nariz respingada, la misma sonrisa tímida que recordaba de mi mejor amigo. Pero también era evidente que la vida no había sido generosa con ella. Se veía más grande de sus 32 años, tenía las manos callosas de tanto trabajo, y había una tristeza profunda en su mirada que me recordó a su madre después de la muerte de Javier. ¿María Elena?, le dije acercándome a su cama. Ella me miró con extrañeza. ¿Doctor Herrera? ¿Qué hace aquí? Paloma me buscó. Ella me dijo que eres hermana de Javier. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Andrés, Dios mío, si eres tú. Javier siempre hablaba de ti. Decía que iban a ser hermanos para toda la vida. María Elena, lo siento mucho. Siento no haber estado presente todos estos años. Siento haber olvidado mi promesa. ¿Cuál promesa?, susurró. Le prometí a tu mamá que cuidaría de la familia de Javier como si fuera la mía. Y te fallé. Les fallé a todos. Ella negó con la cabeza. Andrés,
Tú tenías que seguir tu camino. Javier siempre decía que ibas a ser un doctor muy exitoso, que ibas a ayudar a mucha gente, y lo lograste. Pero no los ayudé a ustedes, que era lo más importante. En ese momento llegó el doctor Ramón Sánchez, mi antiguo supervisor durante la residencia. Era un hombre de 60 años, canoso, con esa mirada cansada de quien ha visto demasiado sufrimiento. Cuando me vio, sonrió con sorpresa. «Andrés, ¿qué haces aquí? Pensé que ya no pisabas hospitales públicos». Su comentario me dolió, pero sabía que tenía razón. «Doctor Sánchez, vengo por María Elena. Es familia». «Ah, entonces ya sabes. Su condición es grave, Andrés. Necesita cirugía de bypass triple urgente. Su corazón está trabajando al 20% de su capacidad. Si no la operamos en máximo una semana, no hay nada que hacer». «¿Y por qué no la han operado ya?» Doctor Sánchez suspiró con resignación. «Porque tenemos lista de espera de 2 meses. Solo tenemos un quirófano cardiovascular y está ocupado con cirugías programadas. Los casos de emergencia tienen que esperar, a menos que... ¿qué? A menos que alguien pague por una cirugía privada. En tu clínica, por ejemplo, podrían operarla mañana mismo». Ahí estaba el dilema que había estado evadiendo. Podía salvar a María Elena, pero tendría que romper todas las reglas de mi consulta privada. Mi socio, el doctor Eduardo Valdés, había sido muy claro desde el principio. Nada de casos de caridad, Andrés. Eso arruina nuestra reputación de exclusividad. Doctor Sánchez, necesito revisar su expediente completo. Pasé las siguientes 2 horas estudiando el caso de María Elena. La situación era más grave de lo que imaginaba. Tenía 3 arterias coronarias severamente obstruidas. Su fracción de eyección era crítica y ya había sufrido 2 pequeños infartos más durante su estancia en el hospital. Cada día que pasara sin cirugía, las probabilidades de sobrevivir disminuían exponentially. Paloma se había quedado dormida en una silla al lado de la cama de su madre. Las veía a las 2 ahí, tan vulnerables, tan indefensas, y no podía dejar de pensar en Javier. ¿Qué habría hecho él en mi lugar? La respuesta era obvia. Habría movido cielo y tierra para salvar a su hermana. «María Elena», le susurré, «voy a operarte. Andrés, no tienes que hacer esto. Sé que tu consulta es muy cara y nosotras no tenemos... No se trata de dinero. Se trata de una promesa que hice hace 20 años y que he tardado demasiado en cumplir. Salí del hospital con una determinación que no había sentido en años, pero sabía que el camino no sería fácil. Primero tenía que convencer a Eduardo, mi socio, de que me permitiera usar la clínica para una cirugía gratuita. Después, tendría que conseguir el equipo especializado y el equipo médico. Y finalmente, tendría que enfrentar las consecuencias de romper nuestro acuerdo comercial. Eran las 11 de la noche cuando llegué a casa de Eduardo en la exclusiva Colonia Ánimas. Su residencia era una mansión estilo colonial, con jardines perfectamente diseñados y una fuente en la entrada. Eduardo Valdés venía de una familia de médicos ricos. Para él, la medicina privada no era solo una profesión, sino una cuestión de estatus social. «Andrés, ¿qué haces aquí tan tarde?», me preguntó cuando me abrió la puerta. Estaba en bata de seda y con una copa de whisky en la mano. «Eduardo, necesito usar la clínica para una cirugía de emergencia». «¿Para quién? ¿Algún cliente importante?» «Para María Elena Ramírez. Es la hermana de mi mejor amigo de la infancia». Su expresión cambió inmediatamente. «Andrés, ya hemos hablado de esto. Nada de casos de caridad. Nuestro contrato es muy claro al respecto. Eduardo, solo esta vez. Te prometo que no volverá a pasar. ¿Y quién va a pagar la cirugía? ¿Los instrumentos, el equipo, la anestesia? Una cirugía de bypass triple cuesta mínimo 200,000 pesos. Yo me haré cargo de todos los gastos». Eduardo se rió con sarcasmo. «Andrés, tú no tienes 200,000 pesos disponibles. Casi todo tu dinero está invertido en la clínica». Tenía razón. Mi estilo de vida ostentoso había consumido la mayoría de mis ahorros. La casa en las Ánimas, el BMW, los viajes a Europa, las cenas en restaurantes caros, todo eso había dejado muy poco dinero líquido. «Entonces venderé mi casa». «¿Estás loco? ¿Vas a arruinar tu patrimonio por una empleada doméstica?». Sus palabras me enfurecieron. «Eduardo, esa empleada doméstica es la hermana del mejor amigo que tuve en mi vida. Un amigo que murió trabajando para mantener a su familia
mientras nosotros estudiábamos con becas. Andrés, entiendo que tengas sentimientos encontrados, pero no puedes mezclar los negocios con las emociones. Si abres este precedente, mañana tendremos una fila de pobres pidiendo cirugías gratuitas. Una sola vez, Eduardo. Solo te pido esta oportunidad. No, Andrés. Y si intentas usar la clínica sin mi autorización, te demando por violación de contrato y te quito tu parte de la sociedad. Salí de su casa sintiéndome derrotado, pero no vencido. Si Eduardo no me dejaba usar nuestra clínica, tendría que buscar alternativas. El problema era que en Xalapa solo había 3 lugares donde podían realizar una cirugía cardiovascular compleja. Mi clínica, el Hospital Regional, con 2 meses de lista de espera, y la Clínica San José, propiedad de mi antiguo rival, el doctor Roberto Salinas. Roberto y yo habíamos sido compañeros en la especialidad, pero siempre hubo una competencia tensa entre nosotros. Él venía de una familia adinerada y siempre me recordaba que yo era el becario pobre de la Lagunilla. Cuando ambos regresamos a Xalapa a establecer nuestras prácticas privadas, la competencia se volvió aún más intensa. Roberto había heredado la clínica de su padre y tenía pacientes desde el primer día. Yo tuve que construir mi reputación desde cero, pero no tenía alternativa. A las 7 de la mañana siguiente, estaba en la Clínica San José, esperando a que Roberto llegara. Su secretaria, una mujer mayor muy elegante, me informó que el doctor no podría recibirme hasta después de las 2 de la tarde. «Es urgente», le expliqué. «Se trata de una paciente que necesita cirugía inmediata». «Lo siento, doctor Herrera, pero el doctor Salinas está en cirugía toda la mañana». Mientras esperaba en la lujosa sala de recepción de mármol y cristal, reflexioné sobre la ironía de la situación. Ahí estaba yo, que había construido mi éxito profesional distanciándome de mis orígenes humildes, pidiendo ayuda para salvar a alguien de esos mismos orígenes que había abandonado. Recordé una conversación que tuve con Javier pocas semanas antes de su muerte. Estábamos sentados en el Parque Central de Xalapa, comiendo esquites que habíamos comprado con las monedas que encontramos en los sillones de su casa. A Andrés me había dicho: «Cuando seas doctor famoso, no te olvides de los que quedamos acá abajo. Jamás me voy a olvidar de ti, carnal. Somos hermanos para toda la vida. Prométemelo». «Te lo prometo». Y ahí estaba yo, 20 años después, a punto de cumplir esa promesa. Roberto finalmente me recibió a las 3 de la tarde. Seguía siendo el mismo hombre arrogante que recordaba, alto, bien parecido, con esa sonrisa prepotente que tanto me molestaba. Su oficina era impresionante. Vista panorámica de la ciudad, muebles importados, diplomas enmarcados de universidades europeas. «Andrés Herrera, ¿cuánto tiempo? ¿A qué debo el honor de tu visita?» «Roberto, necesito tu ayuda. Tengo una paciente que requiere cirugía cardiovascular urgente y no puedo usar mi clínica por complicaciones con mi socio». «¿Una paciente privada?» «No exactamente». Su sonrisa se desvaneció. «Ah, entiendo. Casos de caridad». «Andrés, ¿desde cuándo te dedicas a la beneficencia?» «Es complicado, Roberto. La paciente es familiar de un amigo muy querido». «¿Y cuánto pagarían por la cirugía?» «Ese es el problema. No pueden pagar». Roberto se rió a carcajadas. «¿Me estás pidiendo que opere gratis a una paciente en mi clínica? ¿Tú, el mismo Andrés Herrera que cobra 5,000 pesos por consulta?» «Roberto, la paciente se va a morir si no la operamos esta semana». «Lo siento mucho, Andrés, pero yo tengo un negocio que mantener. Si quieres jugar al santo, hazlo con tu propio dinero y en tu propia clínica». «¿Y si yo pago la cirugía? ¿Tienes 200,000 pesos disponibles?» «Puedo conseguirlos». «¿Cómo?» «Vendiendo mi casa». Roberto me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «Andrés, no puedo creer que estés dispuesto a arruinarte económicamente por una desconocida». «No es una desconocida». Fue entonces cuando decidí contarle toda la historia. Javier, la promesa, el abandono de mi familia adoptiva, el reencuentro con Paloma. Roberto me escuchó en silencio, pero pude ver en su expresión que no le importaba nada de lo que le estaba diciendo. «Andrés, esa es una historia muy conmovedora, pero los negocios son negocios. Si tienes los 200,000 pesos, puedo operarla mañana. Si no, lo siento mucho». Salí de la Clínica San José sintiéndome humillado, pero más determinado que nunca. Si tenía que vender mi casa para conseguir el dinero, lo haría. Llamé inmediatamente a mi agente de bienes raíces.
Licenciado Martínez, necesito vender mi casa urgentemente. Doctor Herrera, ¿está seguro? Es una propiedad muy valiosa y el mercado inmobiliario está un poco estancado. ¿Cuánto tiempo tomaría venderla? En el mejor de los casos, 3 o 4 semanas, y eso si aceptamos una oferta por debajo del valor real. No tengo 3 semanas. La necesito vender esta semana. Es prácticamente imposible, doctor, a menos que acepte venderla por la mitad de su valor. Mi casa valía 500,000 pesos. Si la vendía por la mitad, tendría 250,000, suficiente para la cirugía, pero perdería mi patrimonio más importante. Hágalo, le dije sin dudar. Esa noche regresé al hospital regional para ver cómo seguía María Elena. Su condición había empeorado, había tenido otro episodio de arritmia y los médicos habían tenido que estabilizarla con medicamentos. Paloma estaba dormida en la misma silla de siempre, usando su suéter como almohada. Andrés, me susurró María Elena cuando me acerqué, no quiero que arruines tu vida por mí. No estoy arruinando nada. Solo estoy cumpliendo una promesa. ¿Qué promesa? Le conté sobre el día del funeral de Javier, sobre las palabras de su madre, sobre la promesa que hice y que había olvidado durante tanto tiempo. Andrés, mi mamá nunca te culpó por alejarte. Ella entendía que tenías que seguir tu camino. Pero yo me culpo. Me culpo por haber olvidado de dónde vengo, por haber traicionado los valores que Javier y yo compartíamos. Mi hermano te quería mucho. Siempre decía que ibas a ser alguien muy importante. Y para ser alguien importante, olvidé ser alguien bueno. En ese momento, Paloma se despertó. Me vio conversando con su mamá y se acercó con esa sonrisa tímida que ya me había robado el corazón. «Doctor Andrés, ¿ya puede operar a mi mamá?» «Sí, Paloma. Mañana mismo». Sus ojos se iluminaron. «¿En serio? ¿Mi mamá se va a curar?» «Va a estar bien, te lo prometo». Paloma me abrazó con tanta fuerza que casi me hace llorar. En ese abrazo sentí algo que no había experimentado en años, la satisfacción de hacer lo correcto, independientemente del costo personal. Al día siguiente, mi agente de bienes raíces llamó temprano. «Doctor Herrera, tengo una oferta por su casa. 260,000 pesos, efectivo inmediato. Acepto». Esa misma tarde firmé la venta de mi casa. El dinero se depositó en mi cuenta e inmediatamente transferí 200,000 pesos a la Clínica San José como pago adelantado por la cirugía de María Elena. Roberto me recibió con esa sonrisa socarrona que tanto me molestaba. «Veo que conseguiste el dinero. Espero que valga la pena, Andrés. Ya veremos». La cirugía estaba programada para el día siguiente a las 6 de la mañana. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias en cajas, tendría que mudarme a un departamento pequeño, reflexioné sobre las decisiones que había tomado en los últimos días. ¿Estaba loco por vender mi patrimonio por alguien que apenas conocía? Probablemente. ¿Me arrepentía? Para nada. Por primera vez en años, me sentía en paz conmigo mismo. Había recuperado algo que creía perdido para siempre. Mi humanidad. El día de la cirugía llegué al hospital regional temprano para trasladar a María Elena a la Clínica San José. Paloma iba conmigo en el asiento trasero de mi BMW, tomando la mano de su madre durante todo el trayecto. «Doctor Andrés», me dijo Paloma mientras esperábamos en la sala de preoperación, «¿usted tiene hijos?» La pregunta me tomó por sorpresa. «No, Paloma. Me divorcié hace algunos años y nunca tuve hijos». «¿Y quiere tener hijos algún día?» «No lo sé». «¿Por qué preguntas?» «Porque usted sería un papá muy bueno». Sus palabras me conmovieron profundamente. Había pasado tanto tiempo enfocado en construir mi carrera profesional que nunca me había detenido a pensar en formar una familia verdadera. La cirugía comenzó a las 6 de la mañana y duró 8 horas. Roberto era un cirujano excelente. Eso tenía que reconocerlo. Durante la operación, yo estaba en la sala de observación viendo cada movimiento, cada incisión, cada sutura. Hubo momentos críticos. Cuando el corazón de María Elena dejó de latir por unos segundos durante el primer bypass, pensé que la había perdido, pero Roberto logró estabilizarla y continuar con la cirugía. A las 2 de la tarde, Roberto salió del quirófano con expresión de cansancio, pero satisfacción. «La cirugía fue exitosa, Andrés. Los 3 bypasses están funcionando perfectamente. Con rehabilitación adecuada,
puede hacer una vida completamente normal. Sentí como si me hubieran quitado un peso de 500 kilos de encima. María Elena iba a vivir. Paloma no se iba a quedar huérfana. Había cumplido mi promesa. Durante las siguientes semanas, mientras María Elena se recuperaba, yo me mudé a un pequeño departamento en La Lagunilla, el mismo barrio donde había crecido. Era irónico. Después de tanto tiempo huyendo de mis orígenes, había regresado exactamente al lugar de donde partí. Pero algo había cambiado en mí. Caminar por esas calles empedradas, saludar a los vecinos que me recordaban de niño, comprar comida en los mismos puestos donde Javier y yo comprábamos hace 20 años, todo eso me hacía sentir más auténtico que cualquier cena en el restaurante más caro de Xalapa. Eduardo, mi ex socio, cumplió su amenaza y me demandó por violación de contrato. Perdí mi participación en la clínica y tendría que pagarle una indemnización considerable, pero no me importaba. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. Un mes después de la cirugía, María Elena ya estaba caminando. Su recuperación había sido espectacular y los médicos pronosticaban una vida completamente normal. Paloma había regresado a la escuela y visitaba a su madre todas las tardes en el pequeño departamento que yo les había rentado cerca del hospital. Fue durante una de esas visitas que María Elena me hizo una confesión que cambió mi vida para siempre. Andrés, hay algo que necesito decirte, algo que debía haberte dicho desde el primer día. ¿Qué es? Sobre el papá de Paloma. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasa con él? Tú lo conoces. ¿Cómo que lo conozco? María Elena tomó aire profundamente. Andrés, tú eres el papá de Paloma. El mundo se detuvo completamente. ¿Qué dijiste? Hace 9 años, durante las fiestas de la Candelaria en La Lagunilla, tú habías regresado al barrio por primera vez después de muchos años. Estabas muy borracho, muy triste por tu divorcio. Nos encontramos en la feria y los recuerdos empezaron a regresar gradualmente. Febrero de hace 9 años. Mi ex esposa acababa de pedirme el divorcio. Yo había regresado a La Lagunilla en un estado terrible, buscando refugio en el lugar donde había sido feliz de niño. Bebí mucho esa noche, mucho, y había una mujer hermosa que me consoló, que me escuchó, que, ¿por qué nunca me dijiste? Porque no quería complicarte la vida. Eras un doctor exitoso, respetado. Yo era solo una empleada doméstica. ¿Qué futuro podíamos tener juntos? Pero Paloma, ella tenía derecho a conocer a su padre, y por eso, cuando se enfermó mi corazón, le dije que fuera a buscarte, no para que me operaras, sino para que la conocieras, para que supieras que tienes una hija maravillosa. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando la información. Paloma era mi hija. Esa niña extraordinaria que me había devuelto la humanidad era mi propia sangre. ¿Ella lo sabe? No. Pensé que si tú querías conocerla, se lo dirías cuando estuvieras listo. Esa noche no pude dormir. Paloma era mi hija. Tenía una hija de 8 años que era inteligente, valiente, compasiva, todo lo que habría querido en un hijo. Y durante 8 años no había estado presente en su vida. Al día siguiente fui a buscarla a la escuela. La esperé afuera del plantel Benito Juárez, viendo a todos los niños salir corriendo hacia sus padres. Cuando Paloma me vio, sonrió y corrió hacia mí. «Doctor Andrés, ¿qué hace aquí?» «Paloma, necesito hablar contigo. ¿Te parece si vamos a tomar un helado?» Fuimos a la nevería La Michoacana, donde yo compraba paletas cuando era niño. Paloma pidió un helado de fresa y yo uno de vainilla. Nos sentamos en una mesa pequeña de plástico y yo no sabía cómo empezar la conversación más importante de mi vida. «Paloma, ¿qué opinas de mí?» «Pues, que es usted muy bueno. Salvó a mi mamá cuando nadie más quería ayudarla. ¿Te gustaría tener un papá?» «Claro, todas mis amigas tienen papá. Yo siempre le he pedido a la Virgen de Guadalupe que me mande uno. ¿Y cómo te imaginas que sería tu papá ideal?» Que fuera bueno como usted, que quisiera mucho a mi mamá, que me ayudara con las tareas, que me llevara al parque los domingos, que me contara cuentos antes de dormir. Paloma, ¿te gustaría que yo fuera tu papá?» Ella dejó de comer su helado y me miró con esos ojos cafés que tanto me recordaban a Javier. ¿En serio? En serio. ¿Pero cómo? ¿Los doctores pueden volverse papás así y nada más? Me reí a pesar de mis nervios. Paloma,
Yo soy tu papá verdadero. Ella me miró confundida. ¿Cómo? Hace muchos años, antes de que tú nacieras, tu mamá y yo nos conocimos, y de ese encuentro naciste tú. Pero yo no lo sabía, y tu mamá nunca me lo dijo para no complicarme la vida. Paloma procesó la información en silencio durante varios minutos. Finalmente preguntó, ¿entonces usted es mi papá de verdad, verdad? Sí, princesa, soy tu papá de verdad, verdad. Paloma se levantó de su silla y me abrazó con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar las costillas. Siempre supe que la Virgen de Guadalupe me iba a mandar el mejor papá del mundo. Esa tarde hablé con María Elena sobre nuestro futuro. Le pedí perdón por no haber estado presente durante el embarazo, por no haber cuidado de ella y de Paloma durante estos años, pero también le dije que quería estar presente de ahora en adelante, no solo como el padre de Paloma, sino como compañero de vida para ella. Andrés, no tienes que sentirte obligado a... No es obligación, María Elena, es lo que quiero. En estos últimos meses he redescubierto quién soy realmente, y quién soy realmente incluye amar a esta familia que el destino me dio. Pero ¿qué va a pasar con tu carrera? ¿Con tu estilo de vida? Ya no quiero ese estilo de vida. Quiero algo auténtico, algo que valga la pena. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi nueva vida. Abrir una clínica gratuita en La Lagunilla para atender a las familias de bajos recursos del barrio. Usé los 60,000 pesos que me quedaron de la venta de mi casa como inversión inicial. Y poco a poco fui construyendo un centro de salud comunitario. Eduardo intentó sabotear mi proyecto, esparciendo rumores de que yo había quebrado y que solo atendía pacientes gratuitos porque no podía conseguir clientes que pagaran. Pero los resultados hablaron por sí solos. En 6 meses habíamos atendido a más de 500 pacientes, realizando cirugías menores, consultas generales y programas de prevención. La clínica se llamó Centro de Salud Javier Ramírez, en honor a mi mejor amigo. El día de la inauguración toda La Lagunilla estaba presente. Doña Rosa, que había sido vecina de mi familia durante años, don Manuel, el panadero que me regalaba conchas cuando era niño, la maestra Lupita que me enseñó a leer. Todos estaban ahí celebrando. Pero el momento más emotivo fue cuando llevé a Paloma a conocer la tumba de su tío Javier. Era un día soleado de abril. El cementerio estaba lleno de flores de cempasúchil que la gente había llevado para adornar las tumbas de sus seres queridos. Tío Javier, le dije a la lápida mientras Paloma ponía flores frescas, finalmente cumplí mi promesa. Cuidé de tu hermana, conocí a mi hija y regresé a casa. Espero que estés orgulloso. Paloma me tomó de la mano. Papá, ¿crees que mi tío Javier nos puede ver desde el cielo? Estoy seguro de que sí, princesa. Entonces, ya sabe que somos una familia de verdad. Sí, ya lo sabe. 6 meses después, María Elena y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en la parroquia de La Lagunilla, la misma iglesia donde había sido bautizado de bebé. Paloma fue nuestra testigo de honor, usando un vestido blanco que había elegido especialmente para la ocasión. Roberto Salinas asistió a la boda, para mi sorpresa. Durante la recepción en el patio de la clínica comunitaria, se acercó a felicitarme. Andrés, debo admitir que al principio pensé que te habías vuelto loco, pero viendo todo esto, viendo lo feliz que eres, creo que tomaste la decisión correcta. Roberto, cada quien tiene que encontrar su propio camino hacia la realización. Tienes razón. Y por cierto, si alguna vez necesitas apoyo para la clínica, cuenta conmigo. Pro bono, por supuesto. Esa oferta me sorprendió gratamente. Aparentemente, mi ejemplo había tocado algo en Roberto que creía perdido para siempre. El primer año de la clínica comunitaria fue intenso pero gratificante. Atendimos más de 1,000 pacientes, realizamos 30 cirugías menores y establecimos programas de prevención para diabetes, hipertensión y salud reproductiva. Pero más importante que las estadísticas, sentía que finalmente estaba cumpliendo con el propósito original de mi carrera médica. Paloma se adaptó perfectamente a tener un papá presente. Era una estudiante excelente, seguía soñando con ser doctora y se había convertido en la mascota no oficial de la clínica. Todos los pacientes la conocían y ella siempre tenía una sonrisa y una palabra de aliento para las personas que llegaban enfermas o preocupadas. María Elena también había florecido.
Su recuperación postoperatoria había sido perfecta y ahora trabajaba como coordinadora administrativa de la clínica. Su experiencia como empleada doméstica le había enseñado a ser extremadamente organizada y eficiente, habilidades que eran invaluables para manejar una institución de salud. Pero quizás el cambio más importante había sido en mí mismo. Había recuperado la pasión por la medicina que creía perdida para siempre. Cada mañana me levantaba emocionado por ir a trabajar, por ver qué nuevos desafíos médicos me esperaban, por ayudar a las familias que no podían pagar una consulta privada. Un año después de la cirugía de María Elena, recibí una llamada inesperada de Eduardo. «Andrés, necesito hablar contigo». «¿De qué se trata?» «Prefiero hablar en persona. ¿Puedes venir a la clínica?» Llegué a mi antigua clínica con curiosidad y cierta aprensión. Eduardo se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras, y su característica arrogancia había sido reemplazada por algo que parecía vulnerabilidad. «Andrés, voy a ser directo contigo. La clínica está en problemas financieros». «¿Cómo es posible? Era un negocio muy rentable. Lo era cuando estabas tú. Resulta que la mitad de nuestros pacientes venían específicamente por tu reputación. Cuando te fuiste, muchos se fueron también. Y los que se quedaron, digamos que mi habilidad para las relaciones humanas no es tan buena como la tuya». No pude evitar sentir una pizca de satisfacción, aunque traté de no demostrarlo. «¿Qué quieres de mí, Eduardo?» «Quiero que regreses como socio. 50-50, igual que antes». «Eduardo, yo ya no trabajo en medicina privada. Pero podrías hacer las dos cosas, mantener tu clínica comunitaria y trabajar aquí medio tiempo». «¿Y por qué haría eso?» «Porque con los ingresos de la clínica privada podrías financiar mejor tu proyecto comunitario. Piénsalo. Usar los recursos de los ricos para ayudar a los pobres». Su propuesta tenía cierto sentido, pero había un problema fundamental. «Eduardo, si regreso, tiene que ser bajo mis condiciones». «¿Cuáles condiciones?» «Primero vamos a establecer un programa de becas para cirugías gratuitas. Por cada 5 cirugías privadas que realicemos, una será completamente gratuita para familias de bajos recursos». Eduardo frunció el ceño, pero asintió. «Segundo, vamos a contratar médicos recién graduados y les vamos a pagar un salario justo para que atiendan casos pro bono. Eso va a reducir significativamente nuestras ganancias, pero va a incrementar significativamente nuestro impacto social. ¿Estás dispuesto a ganar menos dinero para ayudar a más gente?» Eduardo suspiró profundamente. «Andrés, la verdad es que estos meses me han hecho reflexionar mucho, ver cómo tu vida ha cambiado, cómo has encontrado un propósito más allá del dinero. Creo que yo también quiero eso. ¿Estás seguro?» «Estoy seguro». Acepté su propuesta, pero con una condición adicional. La nueva clínica se llamaría Centro Médico Javier Ramírez, en honor a mi mejor amigo. Eduardo aceptó sin objeciones. Los siguientes 2 años fueron de crecimiento constante. La clínica privada recuperó su reputación y clientela, pero ahora con un enfoque completamente diferente. Por cada cirugía cardiovascular privada de 200,000 pesos que realizábamos, otorgábamos una beca completa a una familia que no podía pagar. El programa de becas se volvió tan popular que empezamos a recibir donaciones de algunos de nuestros pacientes adinerados. Aparentemente, muchas personas de altos recursos también querían contribuir a causas sociales, solo necesitaban un canal confiable para hacerlo. Paloma cumplió 10 años y organizamos una fiesta en el patio de la clínica comunitaria. Invitamos a todos los pacientes que habíamos atendido durante estos años y fue increíble ver cómo muchas familias habían prosperado después de recibir atención médica adecuada. Don Martín, un señor de 60 años a quien le habíamos operado una hernia, llegó con su esposa y sus nietos. «Doctor Andrés, gracias a usted pude regresar a trabajar en mi taller de herrería. Ahora mis nietos van a poder estudiar la universidad». Doña Carmen, una señora diabética a quien habíamos ayudado a controlar su enfermedad, trajo tamales para todos. «Doctor, antes de llegar a su clínica, pensé que me iba a morir. Ahora me siento más fuerte que nunca». Pero la historia que más me conmovió fue la de Joaquín, un niño de 12 años que había llegado con un soplo cardíaco muy grave. Sus padres trabajaban en el mercado vendiendo verduras y no tenían dinero para pagar una cirugía privada. Operamos al niño gratuitamente
Y la cirugía fue un éxito total. Doctor Herrera, me dijo Joaquín durante la fiesta, cuando sea grande, quiero ser doctor como usted para ayudar a los niños pobres. ¿Y por qué quieres ayudar a los niños pobres?, le pregunté. Porque usted me enseñó que ser doctor no es solo curar gente rica, es curar a toda la gente que necesita ayuda. Esas palabras resumían perfectamente lo que había aprendido durante estos años de transformación personal. Durante la fiesta, María Elena me tomó de la mano y me llevó a un rincón tranquilo del patio. Andrés, hay algo que quiero decirte. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. El mundo se detuvo por segunda vez en mi vida, pero esta vez de felicidad pura. ¿En serio? En serio, vamos a tener otro bebé. La abracé y lloré de alegría. Paloma se acercó corriendo cuando nos vio abrazados. ¿Qué pasa? ¿Por qué están llorando? Paloma princesa, vas a tener un hermanito o hermanita. Sus ojos se iluminaron como luces de Navidad. En serio, voy a ser hermana mayor. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa por las calles empedradas de La Lagunilla, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había vivido en los últimos años. Había perdido una casa lujosa, pero había ganado un hogar verdadero. Había perdido un negocio rentable, pero había ganado un propósito auténtico. Había perdido el estatus social de doctor exclusivo, pero había ganado el respeto genuino de mi comunidad. Había perdido la distancia emocional que me protegía del sufrimiento, pero había ganado la capacidad de experimentar alegría real. Y sobre todo, había perdido la versión falsa de mí mismo que había construido durante años, pero había encontrado al hombre que realmente quería ser. 9 meses después, nació Javier Andrés Herrera Ramírez, nuestro hijo. Era idéntico a Paloma cuando era bebé, con los mismos ojos cafés y la misma sonrisa tímida. Cuando lo cargué por primera vez en el hospital, sentí una conexión inmediata con él, pero también una responsabilidad profunda. Javier, le susurré al oído, te prometo que vas a crecer conociendo de dónde vienes y hacia dónde vas. Te prometo que vas a aprender a usar tus talentos para ayudar a otros. Y te prometo que nunca vas a olvidar que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Paloma se había convertido en la hermana mayor más cariñosa del mundo. Ayudaba a cambiar pañales, le cantaba canciones de cuna, y ya había declarado que iba a protegerlo toda la vida como mi papá protegió a mi mamá. En el tercer año de funcionamiento de la clínica comunitaria, recibimos un reconocimiento del gobierno del estado por nuestro impacto en la salud pública de la región. El evento se realizó en el Palacio de Gobierno y asistieron funcionarios importantes, médicos reconocidos y representantes de organizaciones internacionales. Cuando me pidieron dar un discurso de agradecimiento, subí al pódium con mi familia al lado. María Elena cargando a nuestro hijo Javier, Paloma tomándome de la mano, y en mi corazón el recuerdo permanente de mi hermano del alma que había hecho posible todo esto. Distinguidas autoridades, colegas, amigos, comencé. Hace 4 años yo era un doctor exitoso, pero vacío. Tenía dinero, prestigio, reconocimiento social, pero había perdido lo más importante, la razón por la cual estudié medicina. Busqué entre el público a Eduardo, quien estaba sentado en primera fila junto con Roberto Salinas. Ambos me sonrieron con genuino cariño. La medicina no es una profesión para enriquecerse, es una vocación para servir. Y el verdadero éxito médico no se mide en pesos, sino en vidas tocadas, en familias reunidas, en esperanzas restauradas. Vi a Paloma mirándome con orgullo y continué. Este reconocimiento no es mío. Es de mi mejor amigo Javier Ramírez, quien murió a los 17 años, pero cuyo ejemplo de generosidad y sacrificio por la familia sigue vivo en cada paciente que atendemos. Es de mi esposa María Elena, quien me enseñó que el amor verdadero incluye perdón y segundas oportunidades. Es de mi hija Paloma, quien me recordó que los doctores somos como ángeles que curan a la gente. Y es de cada familia humilde que confió en nosotros cuando nadie más quería ayudarlos. Hice una pausa para controlar la emoción. Si hay algo que he aprendido en estos años, es que la vida te da exactamente lo que necesitas, en el momento preciso, aunque no sea lo que esperabas. Yo esperaba éxito profesional y obtuve una lección de humanidad. Esperaba reconocimiento social y obtuve amor familiar.
Esperaba riqueza material y obtuve riqueza espiritual. Miré hacia el techo del Palacio de Gobierno como si pudiera ver más allá. Javier, hermano, finalmente cumplí nuestra promesa. Finalmente entendí que ser doctor no es curar enfermedades, es curar vidas completas, incluyendo la propia. El aplauso fue largo y emotivo, pero lo que más me conmovió fueron las lágrimas en los ojos de María Elena y la sonrisa orgullosa de Paloma. Después del evento, mientras regresábamos a casa en mi auto usado pero funcional, había vendido el BMW para comprar equipo médico para la clínica, Paloma me hizo una pregunta que me sorprendió por su profundidad. Papá, ¿usted se arrepiente de haber vendido su casa grande y su carro lujoso? Para nada, princesa. ¿Por qué? Porque mi amiga Sofía dice que su papá tiene mucho dinero, pero nunca está en casa, y que preferiría tener un papá pobre que estuviera siempre con ella. ¿Y tú qué opinas? Yo opino que usted no es pobre, usted es rico en las cosas importantes. ¿Cómo cuáles? Como tiempo para jugar conmigo, como ganas de ayudar a la gente enferma, como amor para nuestra familia. María Elena me tomó la mano mientras manejaba. Andrés, Paloma tiene razón. Eres el hombre más rico que conozco. Esa noche, después de acostar a los niños, María Elena y yo nos sentamos en el pequeño balcón de nuestro departamento a contemplar las estrellas. La vista no era tan espectacular como la de mi antigua casa en Las Ánimas, pero era más auténtica, más nuestra. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le dije. ¿Qué? Que tratando de huir de la Lagunilla, terminé encontrando mi verdadero hogar en la Lagunilla. No trataste de huir del lugar, Andrés. Trataste de huir de quien eras, pero resulta que quien eras era exactamente quien necesitabas ser. Sus palabras tenían una sabiduría profunda. Durante años había pensado que necesitaba cambiar para ser exitoso, cuando en realidad el éxito llegó cuando dejé de tratar de cambiar y empecé a ser auténtico. 5 años después de la cirugía de María Elena, la clínica comunitaria había crecido hasta convertirse en un pequeño hospital con 20 camas, 3 quirófanos y un equipo de 15 médicos y 30 enfermeras. Habíamos atendido más de 10,000 pacientes y realizado más de 500 cirugías gratuitas. Pero más importante que las estadísticas, habíamos creado un modelo replicable. Otros médicos de diferentes ciudades habían visitado nuestra clínica para aprender nuestro sistema de financiamiento cruzado, cirugías privadas subsidiando cirugías gratuitas. Y ya existían 3 centros similares en Puebla, Oaxaca y Michoacán. Paloma había cumplido 13 años y seguía siendo la mejor estudiante de su escuela. Su sueño de ser doctora se había consolidado, pero ahora tenía una visión más específica. Quería especializarse en cardiología pediátrica para ayudar a niños con problemas cardíacos congénitos. Papá, me dijo una tarde mientras hacíamos la tarea juntos, ¿usted cree que yo puedo ser tan buena doctora como usted? Paloma, yo creo que vas a ser mucho mejor doctora que yo. ¿Por qué? Porque vas a empezar desde el principio con los valores correctos. Yo tuve que aprenderlos a los 45 años. ¿Cuáles son los valores correctos? Que la medicina es servicio, no negocio, que todos los pacientes merecen el mismo respeto, independientemente de cuánto dinero tengan, que ser doctor es un privilegio que conlleva responsabilidad social. ¿Y qué más? Que el verdadero éxito se mide en vidas salvadas, no en dinero ganado, que la familia es más importante que la carrera y que nunca, jamás, debes olvidar de dónde vienes. Paloma absorbía cada palabra como esponja. Sabía que estaba formando a la próxima generación de médicos comprometidos con la justicia social. Nuestro hijo Javier había cumplido 2 años y ya mostraba una personalidad muy definida. Era curioso, aventurero y tenía una empatía natural hacia las personas que sufrían. Cuando algún paciente llegaba llorando a la clínica, él inmediatamente quería consolarlo con abrazos y sonrisas. «Ese niño va a ser doctor también», decía María Elena, «o psicólogo, o algo que tenga que ver con ayudar a la gente». Un día recibí una llamada inesperada que cambió mi perspectiva sobre el impacto de nuestro trabajo. «¿Doctor Herrera?» «Sí, habla Andrés Herrera». «Doctor, mi nombre es Carmen Ruiz y llamo desde Chicago. Soy la hija de doña Carmen García, a quien usted operó del corazón hace 3 años». Recordé inmediatamente el caso.
Una señora de 70 años con problemas de válvulas cardíacas que habíamos operado gratuitamente. La cirugía había sido complicada pero exitosa. Por supuesto que la recuerdo. ¿Cómo está su mamá? Está perfectamente bien, doctor. Por eso le llamo. Quería contarle que mi mamá ha vivido 3 años maravillosos gracias a usted. Conoció a sus bisnietos, vio graduarse a mi hijo de la universidad y la semana pasada bailó en la boda de mi hermana. Se me hizo un nudo en la garganta. Doctor, mi mamá me pidió que le dijera que usted le dio 3 años de vida que no habría tenido. 3 años de memorias familiares, 3 años de amor, y que eso no tiene precio. Gracias por llamar, Carmen. Darle mis recuerdos a su mamá. Doctor, hay algo más. Mi familia ha decidido hacer una donación a su clínica. No es mucho, pero queremos contribuir para que otras familias reciban la misma oportunidad que recibió mi madre. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en mi escritorio por varios minutos, reflexionando sobre las ondas expansivas de nuestras acciones. Una cirugía gratuita había impactado no solo a doña Carmen, sino a toda su familia extendida, incluyendo nietos que vivían en otro país. Esa tarde, durante la cena familiar, le conté a María Elena y a los niños sobre la llamada de Carmen. «¿Ves, papá?», me dijo Paloma, «por eso quiero ser doctora, para que las familias puedan estar juntas más tiempo. Y por eso vale la pena todo el esfuerzo, princesa». 2 años después, cuando Paloma cumplió 15 años, organizamos una fiesta muy especial. No fue en un salón elegante ni con mariachi costoso. Fue en el patio de la clínica comunitaria, con música de una banda local, comida preparada por las mamás del barrio y los invitados más importantes. Todas las familias que habíamos atendido durante estos años, más de 200 personas, asistieron a la celebración. Había niños que habíamos operado de amígdalas corriendo por todo el patio, señoras mayores que habíamos ayudado con su diabetes compartiendo recetas de cocina, padres de familia que habían recuperado la salud gracias a nuestros programas de prevención. Durante el vals, mientras bailaba con Paloma, me susurró al oído: «Papá, esta es la fiesta más bonita que he tenido en mi vida». «¿Por qué, princesa?» «Porque está llena de gente que nos quiere de verdad, no por nuestro dinero». Sus palabras me recordaron una lección fundamental. La riqueza real se mide en relaciones auténticas, no en posesiones materiales. Eduardo y su esposa asistieron a la fiesta, junto con Roberto Salinas y su familia. Era increíble ver cómo todos habíamos evolucionado durante estos años. Eduardo había desarrollado un genuino interés por la medicina social, y Roberto había establecido su propio programa de becas en su clínica. «Andrés», me dijo Eduardo mientras observábamos a todos los invitados, «¿sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que tu ejemplo nos ha contagiado a todos. Yo soy mejor médico y mejor persona desde que decidí seguir tu camino». «Eduardo, cada quien encontró su propio camino. Yo solo abrí una puerta. Pero abriste la puerta correcta». Roberto se acercó con una cerveza en la mano y una sonrisa genuina. «Andrés, tengo que confesarte algo. Durante años pensé que eras un doctor mediocre que había tenido suerte. Ahora me doy cuenta de que eres el doctor más exitoso que conozco». «¿Por qué dices eso?» «Porque el éxito verdadero no es individual, es colectivo. Tú has logrado que toda una comunidad médica mejore. Eso es liderazgo». Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, mi familia y yo nos quedamos limpiando el patio de la clínica. Javier, que ya tenía 4 años, ayudaba cargando los vasitos de plástico en una bolsa. Paloma barría con la escoba más grande que pudo encontrar. María Elena organizaba las sillas. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le dije a María Elena mientras terminábamos de limpiar. «¿Qué?». «Que nuestros hijos están creciendo con la idea de que ayudar a otros es normal, natural, divertido. Para ellos, el servicio a la comunidad no es sacrificio, es forma de vida. Es lo más valioso que les podemos heredar, Andrés». 6 meses después de la fiesta de 15 años de Paloma, recibí una invitación que me tomó completamente por sorpresa. La Universidad Veracruzana me había seleccionado para recibir el Premio al Médico del Año por mi contribución a la salud pública y la justicia social. La ceremonia se realizaría en el aula magna de la universidad, la misma donde había recibido mi título de médico hace 25 años. El contraste no podía ser más irónico.
Hace 25 años, había recibido mi diploma con la ambición de enriquecerme. Ahora recibiría un reconocimiento por haber elegido servir. Durante la ceremonia, me pidieron dar una conferencia magistral sobre el papel del médico en la sociedad contemporánea. Preparé mi discurso cuidadosamente, porque sabía que habría estudiantes de medicina en el auditorio y quería transmitirles un mensaje claro. Estimados colegas, estudiantes, autoridades universitarias, comencé. Hace 25 años salí de esta misma universidad con mi título de médico y una pregunta fundamental: ¿para qué sirve un doctor? Busqué entre el público a mi familia. María Elena estaba en primera fila con nuestro hijo Javier en brazos. Paloma grababa todo con su teléfono celular. Pensé que un doctor servía para diagnosticar enfermedades, prescribir medicamentos, realizar cirugías. Y sí, esas son nuestras funciones técnicas. Pero el verdadero propósito de un médico es mucho más profundo. Hice una pausa para crear suspense. Un médico sirve para restaurar esperanza donde hay desesperación, para devolver dignidad donde hay humillación, para construir puentes donde hay abismos sociales, para recordar que todos los seres humanos, independientemente de su condición económica, merecen salud, respeto y oportunidades. Vi que varios estudiantes tomaban notas intensamente. Durante muchos años practiqué una medicina elitista, excluyente, comercial. Ganaba mucho dinero, pero perdía pedazos de mi alma cada día, hasta que una niña de 8 años me recordó para qué estudié medicina realmente. Le conté al auditorio toda la historia. Javier, la promesa olvidada, el reencuentro con Paloma, la decisión de operar a María Elena, la transformación personal y profesional que siguió. Esa niña de 8 años me enseñó que los doctores somos como ángeles que curan a la gente. Y durante estos años he aprendido que curar no es solo eliminar síntomas, es restaurar la integridad completa de las personas y las familias. Miré directamente a los estudiantes de medicina que estaban en las primeras filas. Jóvenes colegas, ustedes están a punto de entrar al ejercicio profesional. Van a enfrentar muchas tentaciones. La tentación del dinero fácil, la tentación del estatus social, la tentación de la medicina exclusiva. Pero recuerden siempre por qué eligieron esta profesión. Porque en algún momento de sus vidas, ustedes decidieron que querían ayudar a la gente que sufre. Esa motivación original es su brújula moral. No la pierdan, no la vendan, no la abandonen. El aplauso fue largo y emotivo. Después de la ceremonia, varios estudiantes se acercaron para preguntarme sobre oportunidades de servicio social en la clínica comunitaria. Una estudiante de 4º año, llamada Sofía, me hizo una pregunta particularmente inteligente. Doctor Herrera, ¿cómo convenzo a mis padres de que trabajar en medicina social no es fracasar profesionalmente? Sofía, el fracaso profesional es traicionar tus valores por dinero. El éxito profesional es mantener tu integridad mientras ayudas a los demás. Tus padres van a estar más orgullosos de una hija que salva vidas que de una hija que acumula riqueza. Esa noche, de regreso en casa, Paloma me hizo una observación muy madura. Papá, cuando usted habló hoy en la universidad, parecía muy feliz. Es porque estoy muy feliz, princesa. ¿Por el premio? No, por la vida que hemos construido juntos, por la familia que tenemos, por el trabajo que hacemos, por las personas que hemos ayudado. ¿Y antes no era feliz? Antes creía que era feliz, pero era una felicidad falsa. Estaba basada en cosas externas, dinero, reconocimiento, posesiones. Ahora mi felicidad está basada en cosas internas, amor, propósito, servicio. ¿Cuál es mejor? La felicidad interna es la única que dura para siempre, Paloma. 2 años después, cuando Paloma cumplió 17 años, decidimos hacer un viaje familiar muy especial, conocer todas las clínicas comunitarias que habían adoptado nuestro modelo en otros estados. Durante una semana recorrimos Puebla, Oaxaca y Michoacán, visitando los centros médicos que habían implementado nuestro sistema de financiamiento cruzado. En cada lugar encontramos médicos jóvenes comprometidos con la justicia social, familias que habían sido beneficiadas por cirugías gratuitas y comunidades enteras que habían mejorado su nivel de salud. En Oaxaca, conocimos al doctor Miguel Hernández, un cardiólogo de 35 años que había dejado una posición en Houston
para regresar a ayudar a su comunidad indígena. Doctor Herrera, me dijo durante una cena informal, su ejemplo me inspiró a regresar a México. Yo tenía una vida muy cómoda en Estados Unidos, pero no tenía propósito. Aquí gano 10 veces menos dinero, pero soy 100 veces más feliz. ¿Y no se arrepiente? Para nada. Ayer operé a un niño de 12 años que tenía un defecto cardíaco congénito. Cuando despertó de la anestesia y vio a sus padres, lloró de alegría. En ese momento supe que esta es mi vocación verdadera. Sus palabras me recordaron mis propios sentimientos cuando operé a María Elena por primera vez. En Michoacán visitamos una clínica dirigida por la doctora Ana Lucía Morales, una ginecóloga que había establecido un programa integral de salud reproductiva para mujeres rurales. Doctor Herrera, el modelo que ustedes desarrollaron es brillante porque es sostenible, me explicó mientras recorríamos sus instalaciones. No dependemos de donaciones externas ni de subsidios gubernamentales. Los mismos pacientes privados financian la atención gratuita. ¿Y cómo reaccionan los pacientes privados? La mayoría está feliz de contribuir. Cuando saben que su cirugía de 50,000 pesos está permitiendo que una mujer indígena reciba atención gratuita, se sienten parte de algo más grande que ellos mismos. Durante el viaje, Paloma documentó todo en un diario que planeaba usar para su ensayo de ingreso a la universidad. Había decidido estudiar medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, la misma donde yo había hecho mi especialidad. Papá, me dijo una noche mientras escribía en su diario, ¿usted cree que yo voy a poder crear algo así de importante? Paloma, tu generación va a crear cosas mucho más importantes. Ustedes están creciendo con una conciencia social que mi generación tuvo que aprender a golpes. ¿Cómo qué cosas podríamos crear? Como sistemas de salud verdaderamente equitativos, como tecnologías médicas accesibles para todos, como una medicina que cure no solo cuerpos, sino sociedades enteras. Su mirada se iluminó con posibilidades infinitas. Al regresar de nuestro viaje, decidí escribir un libro sobre nuestra experiencia. Se llamaría El juramento olvidado, memorias de un médico que recordó por qué estudió medicina. Mi intención era inspirar a otros profesionales de la salud a reflexionar sobre el verdadero propósito de su vocación. El proceso de escritura fue profundamente catártico. Revivir todos los momentos de transformación personal, desde la aparición de Paloma en mi consulta hasta el reconocimiento universitario, me ayudó a entender la magnitud del cambio que había experimentado. María Elena fue mi primera lectora y crítica más honesta. Andrés, el libro está muy bien, pero falta algo importante. ¿Qué falta? Falta hablar sobre el costo emocional, sobre lo difícil que fue cambiar, sobre los momentos de duda. Tenía razón. En mi primera versión del libro, había romantizado demasiado el proceso de transformación. La realidad era que cambiar había sido doloroso, confuso, lleno de incertidumbre. Agregué un capítulo completo sobre las noches oscuras del alma. Esas madrugadas cuando me despertaba preguntándome si había tomado las decisiones correctas, si no estaba siendo un irresponsable al arriesgar mi estabilidad económica, si realmente podía sostener un proyecto tan ambicioso. También escribí sobre el proceso de reconciliación con mi madre, doña Carmen. Al principio ella estaba mortificada por mi caída social. No entendía por qué había dejado mi casa lujosa para vivir en La Lagunilla, por qué había perdido mi sociedad con Eduardo, por qué trabajaba gratis. Andrés me había dicho durante una visita muy tensa, tu padre y yo hicimos muchos sacrificios para que tú pudieras estudiar y progresar. Todo para que regresaras al barrio de donde salimos. Mamá, no regresé al barrio, regresé a mis valores. ¿Qué valores? ¿La pobreza es un valor? ¿La solidaridad es un valor? ¿La justicia es un valor? ¿El servicio es un valor? Nuestras conversaciones fueron difíciles durante meses, hasta que un día ella vino a la clínica comunitaria y vio cómo trabajábamos. Ese día estábamos atendiendo a una familia completa. El papá tenía diabetes, la mamá necesitaba cirugía de vesícula y los 3 niños requerían vacunas. Mi madre observó todo el proceso, cómo tratábamos a la familia con dignidad y respeto, cómo los niños sonreían durante la consulta, cómo los padres se iban con esperanza renovada. Andrés, me dijo al final del día, ahora entiendo por qué haces esto.
¿En serio? Sí. Eres el hijo que tu padre y yo quisimos tener. Un hombre bueno que usa sus talentos para ayudar a otros. Desde entonces, mi madre se convirtió en una de nuestras colaboradoras más entusiastas. Organizaba brigadas de señoras voluntarias para ayudar en la clínica, coordinaba donaciones de ropa y medicinas y siempre tenía palabras de aliento para las familias que llegaban preocupadas. Incluir esta historia en el libro fue importante porque mostraba que la transformación personal impacta no solo al individuo, sino a toda su red familiar y social. El libro se publicó 2 años después y tuvo una recepción extraordinaria. Se vendieron más de 50,000 ejemplares en el primer año y, lo más importante, inspiró la creación de 15 nuevas clínicas comunitarias en diferentes estados de México. Recibí cientos de cartas de médicos jóvenes que habían decidido cambiar el rumbo de sus carreras después de leer el libro. También cartas de pacientes que se identificaron con las familias que describía, y cartas de estudiantes de medicina que habían elegido especializarse en medicina familiar o salud pública. Pero la carta que más me conmovió llegó desde España, escrita por un cardiólogo mexicano que trabajaba en Madrid. Doctor Herrera, su libro llegó a mis manos en el momento perfecto. Llevo 10 años trabajando en Europa, ganando muy buen dinero, pero sintiéndome vacío. Su historia me recordó por qué estudié medicina y he decidido regresar a México para establecer una clínica comunitaria en mi ciudad natal. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para regresar al camino correcto. Los derechos de autor del libro los doné completamente a un fondo para becas médicas destinado a estudiantes de bajos recursos que quisieran especializarse en medicina familiar o salud pública. En 3 años, el fondo había otorgado más de 100 becas completas. Paloma cumplió 18 años y fue aceptada en la Facultad de Medicina de la UNAM con una beca académica completa. El día que recibió la carta de aceptación, lloró de alegría durante horas. «Papá, voy a estudiar en la misma universidad donde usted se especializó. Y vas a ser mejor doctora que yo, princesa. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque vas a empezar con las motivaciones correctas desde el primer día». Su primer año de medicina fue brillante. Sus calificaciones eran excelentes, pero más importante, sus profesores notaron inmediatamente su vocación genuina de servicio. Durante las vacaciones de invierno, regresó a casa con historias increíbles sobre sus primeras experiencias en hospitales. «Papá, ayer estuve en el servicio de pediatría y vi a un niño de 5 años que tenía leucemia. Sus papás lloraban porque no sabían cómo iban a pagar el tratamiento. Y yo pensé, cuando sea doctora voy a encontrar la manera de ayudar a familias como esta. ¿Y qué vas a hacer? Voy a especializarme en oncología pediátrica y voy a crear un programa de becas para tratamientos de cáncer infantil». Su claridad de propósito a los 18 años me llenó de orgullo y esperanza. Nuestro hijo Javier había cumplido 6 años y ya mostraba una personalidad fascinante. Era extremadamente empático, inteligente y tenía una curiosidad natural por entender cómo funcionaban las cosas. Pero lo que más me sorprendía era su interés precoz por temas de justicia social. Un día llegó de la escuela con una pregunta que me dejó sin palabras. «Papá, ¿por qué algunos niños tienen mucha comida y otros no tienen nada?» «¿Por qué preguntas eso, hijo?» «Porque en mi salón hay un niño que nunca trae lunch y su mamá trabaja vendiendo chicles en los semáforos. ¿Y qué piensas tú de eso? Que no es justo. Todos los niños deberían tener comida. ¿Y qué podríamos hacer para ayudar? ¿Podemos invitarlo a comer a nuestra casa?» Su solución inmediata y práctica me recordó que la bondad es natural en los niños. Los adultos somos quienes la complicamos con prejuicios y excusas. Efectivamente, invitamos a su compañerito Óscar a comer varias veces. Su madre, doña Leticia, trabajaba 12 horas diarias vendiendo dulces en la calle para mantener a sus 3 hijos. Cuando conocimos su historia, decidimos ofrecerle trabajo como auxiliar de limpieza en la clínica, con un salario fijo y prestaciones médicas. «Doctora María Elena», le dijo doña Leticia a mi esposa, con lágrimas en los ojos, «ustedes son ángeles. Por primera vez en años voy a poder darles a mis hijos una vida digna». Ese fue otro ejemplo de cómo las acciones pequeñas pueden tener impactos enormes en la vida de las familias.
Para el 10º aniversario de la clínica comunitaria, organizamos una celebración masiva en el Zócalo de Xalapa. Asistieron más de 1000 personas, pacientes actuales y antiguos, médicos de otras clínicas comunitarias, autoridades gubernamentales, estudiantes de medicina, periodistas y toda nuestra familia extendida. Eduardo y Roberto prepararon una sorpresa especial. Habían creado un documental sobre nuestro trabajo que se proyectó en una pantalla gigante durante el evento. Ver nuestros 10 años de trabajo resumidos en 30 minutos fue profundamente emotivo. El documental incluía entrevistas con docenas de pacientes que habíamos atendido, médicos que se habían inspirado en nuestro modelo y autoridades de salud que reconocían el impacto de nuestro proyecto en la salud pública regional. Pero la parte más conmovedora fue la entrevista con Paloma, ahora estudiante de 2º año de medicina. Mi papá me enseñó que ser doctor no es solo una profesión, es una responsabilidad social. Cuando yo me gradúe, voy a continuar su legado, pero adaptándolo a los desafíos de mi generación. Durante mi discurso de agradecimiento, miré hacia el cielo y le hablé directamente a Javier. Hermano, hoy se cumplen 10 años desde que empecé a cumplir nuestra promesa. 10 años de aprender que la medicina verdadera cura no solo cuerpos, sino comunidades enteras. 10 años de entender que el éxito se mide en vidas tocadas, no en dinero acumulado. Hice una pausa y busqué a mi familia entre la multitud. Pero sobre todo, 10 años de vivir auténticamente, de construir una familia basada en amor y valores, de encontrar propósito en el servicio a otros. El aplauso duró varios minutos, pero lo que más me conmovió fue ver a Paloma y a nuestro hijo Javier aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Esa noche, después de que terminó la celebración, mi familia y yo caminamos hacia casa por las calles empedradas de La Lagunilla. Era una noche perfecta, cielo estrellado, aire fresco, el sonido lejano de música tradicional veracruzana. «Andrés», me dijo María Elena tomándome de la mano, «¿estás feliz?» «Completamente feliz». «¿No extrañas nada de tu vida anterior?» «Nada, absolutamente nada. ¿Ni siquiera la casa grande?» «Esta casa pequeña tiene algo que la casa grande nunca tuvo, amor verdadero». Paloma, que caminaba al lado de nosotros cargando a su hermano Javier, que se había quedado dormido, sonrió con esa sabiduría que había desarrollado a lo largo de los años. «Papá, ¿sabe qué es lo más bonito de nuestra historia? ¡Qué princesa!» Que empezó con una niña pidiendo ayuda para su mamá y terminó con una familia completa ayudando a toda una comunidad. Sus palabras resumían perfectamente el viaje extraordinario que habíamos vivido, de la medicina comercial a la medicina social, del individualismo al servicio comunitario, de la riqueza material a la riqueza espiritual. Pero más importante, de una promesa olvidada a una vida auténtica. Ahora, mientras escribo estas líneas finales desde mi pequeño consultorio en La Lagunilla, veo por la ventana a docenas de pacientes esperando consulta. Algunos pueden pagar, otros no, pero todos reciben la misma atención, el mismo respeto, la misma dedicación. En la pared de mi consultorio tengo 3 fotografías, una de Javier cuando éramos niños, una de Paloma el día que se graduó de preparatoria y una de toda mi familia durante la celebración del 10º aniversario de la clínica. Estas fotografías me recuerdan diariamente las 3 lecciones más importantes que he aprendido. Primera, las promesas hechas a los amigos verdaderos son sagradas, incluso si las olvidamos por años. Segunda, el éxito auténtico no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Tercera, nunca es demasiado tarde para regresar a ser quien realmente eres. A todos los médicos que lean esta historia les digo, recuerden por qué estudiaron medicina. Recuerden el momento en que decidieron dedicar su vida a aliviar el sufrimiento humano. Ese momento de claridad moral es su brújula profesional. No la pierdan en el camino. A todas las familias que enfrentan dificultades económicas para acceder a servicios de salud les digo, no se rindan. Busquen médicos que entiendan que la medicina es servicio, no comercio. Exijan ser tratados con dignidad. Su vida vale tanto como la de cualquier persona adinerada. Y a todos los que han olvidado promesas importantes les digo, nunca es demasiado tarde para cumplirlas. La vida siempre nos da oportunidades de redención.
Solo tenemos que tener el valor de tomarlas, porque al final del día, cuando llega la hora de hacer el balance de nuestras vidas, lo único que importa realmente es si fuimos fieles a nuestros valores más profundos, si usamos nuestros talentos para ayudar a otros y si dejamos el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Javier, hermano del alma, promesa cumplida. Con amor y propósito, Dr. Andrés Herrera Ramírez, director médico, Centro de Salud Comunitario, Javier Ramírez, La Lagunilla, Xalapa, Veracruz. Año del Señor, 2030.